esta esquina. Doral News TV presente en esta esquina con los temas que están conmoviendo a Venezuela, Colombia y parte del mundo. Esos temas son, para que ustedes sepan, la Asamblea Nacional está considerando investigar el escándalo del oro y los dólares en el extranjero. Tenemos un invitado que lo que trae es candela sobre PDVSA y por fin seguimos en la mira en España. Como en España nos están exigiendo condiciones políticas para demostrar que esto es una democracia. Y al final, más importante o tan importante como eso, es Pedro Pablo Peñalosa, que por ahí viene. Señor Fausto Mozo, ¿cómo le va? Lo veo entusiasta hoy, lo veo enérgico. No, y no sé por qué. Pero sin guayabera. Ah, eso sí, eso. Permíteme entonces saludar a toda la audiencia que nos sigue a través del canal 84 de Doral News TV, canal 84 de Comcast. También en Twitter, @Doral News Piso TV, en Instagram, @Doral News TV y a través de nuestra plataforma digital www.doralnewstelevisión.com. Y la primera noticia que abordaremos es que en la Asamblea Nacional leen prensa. En la Asamblea Nacional se enteran que existe el mundo, leen prensa y se dieron por enterados de que hay un escándalo en Andorra que involucra a una serie de camaradas, de compatriotas, y al parecer están dispuestos no a están investigar. dispuestos, es un cuento No, chino. pues ya va, vamos a escuchar. No están dispuestos, Ya, no le cómo hagas no. caso. Oye, Escucha Pedro Carreño. oye lo que dice Pedro Carreño. No van a hacer nada. Pedro Carreño le va a decir absolutamente todo para que usted se convenza de que si hay disposición de que no hay investigar. ninguna disposición. Pedro Carreño, habla para que tú veas. Yo conozco a Pedro. Compañero presidente, colegas parlamentarios, la Asamblea Nacional y dentro de la Asamblea Nacional la Comisión Permanente que tiene dentro de la esfera sus atribuciones, la competencia de las investigaciones en el manejo de los fondos públicos, asume la invitación de que vengan los diputados de la oposición y traigan las pruebas para nosotros abrir una investigación, pero reitero, documentos que se constituyan en pruebas fehacientes, sabiendo que el blanco no es esta maniobra de distracción. El blanco es PDVSA y forma parte del plan. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias, señor diputado Pedro Carreño. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo. El diputado Montoya ha hecho una propuesta de abrir una investigación y el diputado Pedro Carreño ha pedido en su intervención que sí, que se abra la investigación, pero que sean presentadas pruebas. Allí está lo que le dije yo, están dispuestos a No investigar, están pero si hay dispuestos, pruebas. Si hay pruebas. no están dispuestos. Con leer el periódico ya bastaría, chicos, con leer el periódico basta. Lo que están diciendo es, si ustedes traen unas pruebas que son convincentes, quizás abramos una investigación. Pero la abren en la comisión, puro teatro, no quieren investigar nada. Ahora, yo creo que sí pueden investigar. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Porque tú puedes ir con pinzas. Hay algunos de los mencionados que sí formaron parte del gobierno, pero están hoy en horas bajas. Y tú puedes decir, ah, bueno, este está bueno para cortarle la cabeza, este también, no tiene que porque meter son los presos, enemigos. tienen que meter los presos, no están dispuestos. Otra cosa sería que usted me dijera, vamos a investigar a Rafael Ramírez, palabras mayores. Pero eso ahí empieza. Pero hay una cantidad y ahí que cayeron. Sigue, no, prosigue y sigue. Esa Claro. investigación es explosiva. Es explosiva, Si pero investigan tú puedes ir. cae medio gobierno. Claro, pues tú puedes ir y controlar tu explosión No la controlada, le dicen a eso, se da en otros casos, y tú dices, bueno, me llevo por los cachos a este y este, porque ya no están conmigo y porque me conviene exponerlo y me guardo a la gente que yo quiero defender. Esto puede traer consecuencias. Tú eres un optimista, no lo eres descartes. optimista, eres un optimista. No, no es optimista, sino que hay maneras de hacer justicia parcialmente para que No siga la van a jugada. hacer justicia. Ahora, Otra hay vez, otra sí. cuestión que ayer fue todo un escándalo en la ciudad de Caracas, se esparció como pólvora el rumor. Esto ocurrió con unas protestas que se dieron en el estado Miranda, en dos puntos clave, Petare y en el distrito de Altamira, sobre inseguridad, pero además un tema muy particular. Escuchemos lo que dijo el presidente Nicolás Maduro sobre este caso que, repito, ayer generó bastante inquietud, zozobra en la capital. Yo ordeno una investigación hoy y van a ir detenidos todos los involucrados, porque es una campaña asquerosa contra la tranquilidad psicológica de los venezolanos y las venezolanas, de la familia, de nuestra patria. Asquerosa. Comenzaron a difundir una campaña, tengo la fuente. Algunos de los twitters de uno de ellos es arrancó en Colombia. Esta campaña arrancó en Colombia. Si la otra arrancó en Miami,
la de la carta estúpida de los Machado Capriles, esta campaña contra los niños y niñas venezolanas arrancó en Colombia. Tengo la fuente, ¿no? Arrancó en Colombia. Aquí tengo las personas de la oposición del partido Primero Justicia, que trabajan con el alcalde de Petare, mejor conocido como Carlos Bobolongo o Cariz, que fueron pagos hoy y desarrollaron una actividad para darle veracidad a una mentira estrepitosa y sucia, muy sucia. Bueno, aquí podemos ver el titular del diario 2001. No hay ni una denuncia sobre robo de niños. Esto porque es falso. La protesta se decía eso es falso. que tenía que ver con esto. Había montones de motorizados recorriendo Caracas protestando por eso. Claro, fueron los denuncia motorizados. era sobre inseguridad. Ahora, yo lo que le digo hablar de robo de niños los motorizados. Yo lo que le digo es lo siguiente. Hay también, además de esta reacción de Maduro, también un tuit que envió Carlos Ocariz aclarando la situación, porque las autoridades regionales, nacionales y municipales negaron que hubiese algún tipo de denuncia en este sentido de robo de niños, pero sí, aquí pasa algo y hay que ponerle, ahí vemos el tuit de Carlos Ocariz: informamos, ni en Polisucre ni en la división del 6CPC Sucre se han recibido denuncias formales de plagio de niños, estamos atentos. Y este fue el discurso, bueno, que también Maduro decía que era absolutamente falso. Ahora, ¿qué pasa? Usted señala los motorizados que pararon la ciudad por ese tema. Por el tema y la inseguridad. Ahora, ¿qué pasa aquí? Esto puede ser utilizado, yo creo que algunos advierten, para desde la comisión que dirige Freddy Bernal de intervención de policías, meterse entonces en la policía de Miranda, que depende del gobernador Capriles, también en la policía de Sucre, pero sobre todo, me dicen, en la policía de Miranda, con el argumento de que esa policía no está haciendo frente a la inseguridad. Lo que tiene que preguntar... Puede ser otro golpe político a Capriles. Mira, lo que tienen que averiguar con los motorizados, ¿por qué los motorizados estaban en eso? Estaban en toda la ciudad. Los motorizados eran los que protestaban y hablaban del robo de niños. Eso es el tema. Y llama pero la atención, no son capaces de meterse con los motorizados. Es que llama la atención algo. Esta protesta, sobre todo la que se dio en Altamira, allí siempre hay efectivos de la Guardia Nacional antimotines, precisamente para sofocar cualquier protesta, por la cuestión de las guarimbas, cierre de vías, y siempre están allí para atacar. En este caso, no hicieron nada. Por eso alguna gente dice que hay que leer entre líneas. Se paró el tráfico como 2 horas. Y buscar, se paró el tráfico. Por eso le digo, y buscar si detrás de esto hay en realidad una intención política. No, intención política, claro, siempre hay intención política, eso está clarísimo. Pero bueno, una intervención, decimos que intervinieron también la policía de Maracaibo en su momento, así han ido avanzando, así que bueno, hay que ver qué viene ahora. Y lo que viene ahora es otra noticia porque nos tocan la campana, y es que Maduro ordena al PSV realizar visitas casa por casa para recoger firmas contra el decreto de Obama, que es un tema que a todos nos conmueve, usted sabe muy bien, el tema de las sanciones y las firmas. Así que vamos a escuchar qué dijo el presidente Nicolás Maduro sobre este punto de las firmas contra el decreto de Obama. Vamos a concentrarnos este fin de semana, 28 y 29 de marzo, sábado 28, domingo 29, todo el gran pueblo patriótico y toda la JVC y los CLP del PSUV, vamos casa por casa a tocar puertas allí en el seno del hogar de la familia venezolana, casa por casa, en el 1×10, recogiendo las firmas allí del hombre, la mujer. Cada firma es una voluntad, cada firma es un mensaje, para uno y para los demás. Sencillamente igual, el gobierno dice que quiere recoger 10 millones de firmas, yo le cambio esas 10 millones de firmas del decreto de Obama por una firmita que llega a Andorra. Yo te agarro un cheque, una firmita, esa firmita vale más que 10 millones contra Obama. Mira, más negocio. Todo eso es ruido político y seguirá el ruido político y el fin que persigue es político. Sencillamente, hay colas, hay una serie de problemas y entonces se hace mucho ruido y se trata de cambiar el tema. Y quieren que hagan cola pero para firmar. En vez de hacer cola para comprar carne, hagan cola para firmar contra Obama. No van a hacer cola para firmar, pero van a hacer mucho ruido. Van a poner que los niños firman, que firman en Uruguay, que firman en Bakú, que firman en todas partes. Van a hacer ruido.
hasta que la gente se aburra del ruido. Ahora, Eso es ruido. deberían aplicar la misma que aplicaron en aquella famosa lista. ¿Usted se acuerda? Que recogen la firma, después digan, sus firmas son planas. Y entonces, cuando Obama la revise, no lo va a hacer. dice, no puede entrar ¿Tú Disney. crees que vamos no a puede entrar revisar Disney. eso? Tú ves a Obama revisando 10 millones de Sí, firmas. pero diciendo, no, pero la mitad son planas y los que firmaron no van para Disney. Sería lo mejor. Bueno, eso sí es posible, que el que firma no vaya para Disney es probable, eso sí. Corre un riesgo el que firma no ir a Disney, eso es verdad. Tocan la campana y tenemos que ir a una pausa, pero antes tenemos que anunciar al invitado que tendremos en la próxima parte. José Toro Hardy. 3 razones para invitarlo. Por José, por Toro y por Hardy, además porque trabajó en PDVSA y conoce muy bien el tema El petrolero. mercado petrolero, Sí. las denuncias de PDVSA y un tema explosivo, el aumento de la gasolina que amenazan, y No se se concreta, pero ya atreve, viene. no se atreve, Ya tiene miedo, tiene No, miedo. pero ya viene, es inminente. Vamos a un corte y conversamos con José Toro Hardy en esta esquina. Hoy tenemos un invitado especial sobre un tema que siempre es vital en Venezuela, el petróleo, PDVSA, la corrupción en PDVSA. ¿Qué va a pasar con el aumento de precios de la gasolina? ¿Qué está pasando en PDVSA? ¿Cómo el chavismo transformó a PDVSA? Y la gran pregunta, ¿PDVSA es viable? PDVSA es una industria viable. ¿Qué se va a hacer con PDVSA? José Toro Hardy, ¿qué dice? A ver. Es difícil saberlo, porque no hay transparencia, nadie sabe realmente qué está pasando dentro de PDVSA. De verdad, ahora. Bueno, claro, mira, PDVSA para 1998 tenía 20.000 empleados, hoy tiene 118.000 empleados. Aquella PDVSA tenía un sistema de meritocracia a través del cual había formado un personal excepcional, pero cuando el paro que ellos se refieren, 20.000 personas fueron despedidas, que tenían en promedio 15 años trabajando para la industria, de manera que estamos hablando de 300.000 años de experiencia y conocimiento que lanzaron al cesto de la basura. Ninguna empresa en el mundo puede prescindir de la mitad de su personal, sobre todo que el 75% de ese personal era la cabeza pensante de PDVSA. Era la parte, la nómina ejecutiva, era la nómina donde se acumulaba el conocimiento de la industria. Hoy en día estamos pagando las consecuencias. PDVSA, después que le despiden a aquel personal, queda apenas con 20.000 personas y hoy en día tiene 118.000. Pero esta gente que entró después no sabe de petróleo. De hecho, no se están ocupando de petróleo. Se están ocupando de temas agrícolas, de importar alimentos y como no lo saben hacer muchas veces se le pudren en los puertos, como es el caso de Pedeval, donde hay la impresión generalizada de que hay una gran corrupción, donde uno ve el año pasado el informe de PDVSA y dedica casi media página a hablar de sus siembras de yuca y uno se pregunta ¿qué hace PDVSA sembrando yuca? O ocupándose de misiones que pueden ser muy importantes, de viviendas, de salud, pero que eso lo tiene que hacer a lo mejor el Estado, no una empresa petrolera. El resultado es que han destrozado a la empresa petrolera. ¿No fue un error la huelga petrolera? La huelga petrolera la forzó el presidente Chávez. Todavía recuerdo el presidente Chávez, por allí en el año 2002-2003, presentando su informe anual y cuenta ante el Congreso de la República y en presencia de todos los embajadores acreditados en el país, con su banda de presidente terciada y el collar ese que lo característico de los presidentes, diciendo que él la provocó, que él tomó un pito y empezó, prrr, fulano, y así empezó a despedir, usted está despedido, usted está despedido. Él forzó aquella huelga. Fue una trampa entonces. Bueno, es más, él lo dijo, Sí. Aquello era como una colina militar que yo tenía que tomar. Y tomó y se ufanaba militarmente de haber tomado aquella colina, pero al país le hizo un flaco sabor, porque el país dependía en extremo grado de esa empresa, como ocurre hoy. Solo que esa empresa ya no está en condiciones de poder atender las necesidades del país. Y si Irán vuelve a vender petróleo, que es viable, si se hace el acuerdo entre Irán y Estados Unidos,
el precio del petróleo va a seguir bajando. Mira, yo creo que el precio del petróleo va a seguir bajando porque aparecieron nuevas tecnologías en el mundo. Durante muchísimos años, concretamente desde 1982, cada vez que el precio del petróleo bajaba, la OPEP se reunía y decía vamos a rebajar la producción de los miembros, aplicaba cuotas a sus miembros. Y entonces al bajar la producción subía el precio. Pero esa jugada funcionó durante mucho tiempo, pero en un momento determinado los países que más consumían petróleo llegaron a la conclusión, mira, si esto es así, vamos nosotros a tratar de independizarnos de esa situación que no controlamos. Y entonces empezaron a desarrollar tecnologías como es el fracking. ¿En qué consiste el fracking? Bueno, el fracking consiste en inyectar grandes presiones hidráulicas al fondo del yacimiento, mezclado con arena y algunos productos químicos, y reventar en el fondo las formaciones de un tipo de roca que se llaman lutitas, que están impregnadas de petróleo y de gas incluso en sus poros. Al reventarse esas lutitas, liberan el petróleo que tienen. ¿Cuál ha sido el resultado? Para el 2008, los Estados Unidos producían el orden de 5 millones de barriles diarios de petróleo. Hoy en día producen el orden de 9.300.000 barriles diarios. De manera que hoy en día los Estados Unidos es cada vez menos dependiente de las importaciones petroleras. Y por supuesto, eso nos está afectando mucho en Venezuela. Para 1998 nosotros éramos el primer abastecedor de petróleo. Pero Pablo tiene algo sobre eso que está anotando ahí, ¿no? Sí, usted hablaba del fracking y el gobierno de Venezuela ha denunciado que eso atenta contra el ambiente y que incluso forma parte de una estrategia del gobierno norteamericano para golpear a Rusia y también a Venezuela y a la OPEP. El gobierno siempre habla en términos de conspiraciones. Siempre ve las cosas en términos militares. La verdad es que el fracking era una técnica que durante muchísimos años se estuvo aplicando en Venezuela. ¿En Venezuela? En Venezuela, claro. Y supuestamente el gobierno dice que viola y que atenta el gobierno contra el ambiente. Está transformando. En Venezuela se aplicó el fracking durante muchísimos años. El primer pozo que yo recuerdo que se haya utilizado la tecnología del fracking fue Arnold Falkenberg, el que después fue presidente de la GOBEN, y se venía aplicando, se inyectaba agua a presión con líquido y se reventaba, se producía una explosión en el fondo para liberar el petróleo que había en las lutitas que había. Claro, incluso el presidente Maduro dijo que se iba a volver, hace unos meses, ahora ya no lo dice, que se iba a utilizar el fracking otra vez al sur del lago de Maracaibo. Pero claro, ¿qué es lo que pasó? El gobierno siempre pensó que los precios del petróleo iban a subir indefinidamente. Yo recuerdo a Chávez diciendo que el petróleo llegaría a $200 el barril. Y por lo tanto nunca se preocuparon por ahorrar, ni ser eficientes, ni nada. Pero nunca pensaron que con el apoyo de estas nuevas tecnologías y además con el apoyo de las tecnologías que permiten ahorro energético, hoy los automóviles consumen menos gasolina, las neveras consumen menos electricidad, Ahora, todo. doctor, hablando precisamente... Por eso hay un excedente en este momento, pero eso no es una conspiración, eso fue provocado por las políticas de la OPEP. Usted hablaba de la gasolina y es un tema que forma parte de la discusión del debate nacional. Hay una amenaza de aumento que no se concreta, pero vamos a escuchar qué ha dicho el presidente Nicolás Maduro sobre este asunto. Todos venimos de la calle, de la lucha, de muchos años de lucha, y sabemos lo delicado del tema. No puede haber decisiones irresponsables, apresuradas o tecnocráticas sobre el tema de los combustibles internos. Yo he dicho, no nos hace falta el ingreso. Es una exageración. Es una exageración, está bien, pero es pedagógica la exageración. Claro que hace falta el ingreso. Lo que cuando digo que no hace falta el ingreso es que aquí no hay desesperación de ningún tipo para tomar decisiones que puedan afectar la estabilidad económica del país. Y que aquí se piensan las cosas en función del interés nacional. Yo quiero en esta locución manifestar la necesidad de que vayamos a un régimen de precios equilibrados, de precios justos, donde cobremos la gasolina que se vende en el mercado nacional de manera equilibrada, de manera justa, con una nueva tabla. Hay un tema interesante allí porque hay que recordar que si bien Maduro
coloca nuevamente este tema sobre la agenda, sobre el tapete. Lo cierto es que Chávez hizo lo mismo hace como 5 años, Rafael Ramírez también lo decía porque señalaba que esto le costaba demasiado dinero al país y sin embargo el gobierno nunca se atrevió a dar este paso. Ahora ya parece inminente, así lo anuncia Maduro, pero no termina de definirlo, es decir, habla de un debate, una discusión que se ha abierto y se ha cerrado infinidad de veces y no el paso, pero ahora sí parece que por supuesto la crisis aprieta y tiene que dar este aumento. Nunca ha habido ningún debate sobre eso. Los aumentos se dictan y se acabó. O sea, aquí no ha habido ningún debate. Bueno, mira, lo están dictando cuando el haga les llegó al cuello, pero desde hace muchísimos años le veníamos advirtiendo que tenían que subir la gasolina poquito a poquito. Claro. No nos acordamos, o no se quiere acordar el gobierno, que durante el gobierno del presidente Caldera se había tomado la decisión de aumentarlo. ¿Y qué se hacía? Se aumentaba 25 centavos de bolívar cada mes. Y nadie decía nada, nadie se preocupaba. ¿Y cuál era nuestro objetivo? Llevar el precio, digo nuestro objetivo porque yo estaba en ese momento en el directorio de PDVSA. Nuestro objetivo era llevarlo al costo de oportunidad. ¿Y cuál era el costo de oportunidad? El precio al cual nosotros poníamos la gasolina en puertos venezolanos para exportación, free on board, FOB. Desde aquel entonces ese era el objetivo. Ahora, ¿por qué cree usted que el gobierno no se ha atrevido a hacerlo? Bueno, en primer lugar, cuando el gobierno llegó, el presidente Chávez interrumpió aquello y buena parte de su campaña se refirió, estaba basada en críticas a PDVSA, interrumpió aquello y se dejó de subir la gasolina. Pero en el camino la inflación ha sido fenomenal, se han acumulado no sé cuántas devaluaciones, se han acumulado y hoy en día eso debe estar costándole al país en el orden de 10 o 12 mil millones de dólares al año. El gobierno está desesperado, necesita dinero, y entonces ahora lo quiere hacer, pero sabe el costo político de hacerlo, porque ellos explotaron hasta la saciedad durante el gobierno anterior el hecho de que se estuviese aumentando la gasolina. Y de hecho en aquel famoso golpe de Estado en 1992, gente que hoy en día está con el gobierno lanzaron como excusa que el aumento de la gasolina era una de las razones por las cuales se había producido aquel evento. Bueno, también el Caracazo, ¿no? El Caracazo también se ha dicho que su origen tenía el aumento de la gasolina. Claro, y por el Eso era Caracazo. falso, ¿no? En el discurso oficial se ha querido unir y por eso fíjate que Maduro dice, venimos de la calle, sabemos lo que esto significa, con una manera de decir que... Claro, es que cuando estaban en la calle, ellos fueron los que produjeron las cosas vinculadas al Caracazo y ellos utilizaron el argumento del precio de la gasolina para provocar aquellos eventos. De manera que ellos saben el costo y el riesgo de hacerlo y ahora necesitan desesperadamente hacerlo, pero no se atreven. Y esa es la situación en que estamos. Pero es peor una inflación del 100 o el 120%, porque no aumentan la gasolina, pero están imprimiendo dinero indefinidamente. Y la causa básica de la inflación es la impresión de dinero del Banco Central. Absolutamente. Entonces ellos han escogido un camino peor. O sea, claro, peor que el aumento de la gasolina. Pero la gente no lo entiende. Fíjate lo que pasa. Pero lo sufre. Claro, el país tiene un déficit fiscal que se acerca al 20% del Producto Interno Bruto. De hecho, el mayor déficit de caja lo tiene PDVSA. ¿Qué es lo que pasa? Para financiar el déficit fiscal de PDVSA, el Banco Central, que ya no es autónomo, imprime bolívares sin respaldo para que PDVSA pueda cubrir sus gastos. Con esos bolívares sin respaldo, PDVSA le paga el impuesto sobre la renta, la regalía, los dividendos y sus propias inversiones. Y así esos bolívares sin respaldo se incorporan a la masa monetaria que hay en el país. Claro, crece cada día la masa monetaria, pero no crece la producción de bienes y servicios. Para entenderlo lo más didáctico que pueda, imaginemos la economía como una balanza. En este platillo de la balanza vamos a poner el valor de todos los bienes y servicios que se producen y se prestan en el país. Y en este otro platillo de la balanza vamos a poner la masa monetaria, en realidad es el M2. Mientras el M2, la masa monetaria, equivalga al valor de los bienes y servicios, esa economía está en equilibrio. Pero si el gobierno para cubrir sus gastos empieza a imprimir bolívares y bolívares y bolívares y los pone en este platillo de la balanza, pero no hace que aumente la producción de nada, la balanza hace así. Y el resultado es que el precio de los bienes y servicios sube. Eso tan sencillo como eso es lo que es la inflación. Y eso lo está provocando brutalmente el gobierno
con la emisión de dinero por parte del Banco Central para cubrir el déficit fiscal. Pero eso es peor al final. Claro. Suena la campana, suena la campana. Se provoca una impopularidad tremenda. Así que Se acabó. Se salvó Maduro. pequeña pausa que tenemos que hacer y luego continuamos conversando con José Toro Hardy en esta esquina. Seguimos en esta esquina conversando con José Toro Hardy y ya veníamos avanzando sobre este asunto tan espinoso, tan polémico del aumento de la gasolina, que además, y quiero su opinión al respecto, el mismo gobierno que impone límites de ganancias, precio justo, que impone a los comerciantes cuánto deben vender las cosas, sin embargo, sí justifica que debe aumentarse el precio de la gasolina y adicionalmente esa discusión se da mientras la población ve cómo se mantienen los acuerdos de Petrocaribe, los acuerdos con Cuba que también generan discusión de, bueno, ¿va a pagar el venezolano y por qué no pagan ellos? Claro, el gobierno debería estar comprendiendo que eso que le está haciendo a los particulares, al decirle que tienen que vender a un precio que no cubre sus inversiones y que los está llevando a muchos de ellos a cerrar sus puertas y a producir menos, bueno, eso también le está pasando al gobierno, pero entonces el gobierno no le quiere permitir que suba el precio de los particulares, pero sí quiere subir el precio de sus productos y por eso quiere subir el aumento de la gasolina. Por eso quiere subir el precio de la gasolina. Yo creo que eso al venezolano le va a costar mucho trabajo entenderlo, en particular por lo que tú dices. Yo quisiera ver al presidente Maduro en una de esas alocuciones, si posible frente al Congreso Nacional y con su banda presidencial, sincerarse ante el país y decirle, señores, ya no podemos seguir vendiéndole el petróleo a Cuba o a Nicaragua o a los países del Caribe bajo estas condiciones. Eso no lo van a hacer. Bueno, pero yo digo que a mí me gustaría. No lo van a hacer. Sí, pero me encantaría. Pero es tremendo que les importe más eso que el país. Ese es el punto. Eso es lo les escandaloso. importa más Cuba, les importa más Nicaragua, Su política internacional. les importa más el apoyo de los países de Petrocaribe en la OEA, por ejemplo, que el daño que le están haciendo a los venezolanos, a la empresa venezolana. No hay un deterioro de PDVSA, la producción de PDVSA no sigue bajando. Mira, de haberse mantenido las inversiones previstas cuando allá a finales de la década de los 90 se hizo la apertura petrolera, hoy PDVSA debería estar produciendo en el orden de entre 5 millones y 5 millones y medio de barriles diarios. Según nos dice la propia OPEP, lo que está produciendo Venezuela es en el orden de 2.330.000 barriles diarios, mucho menos de la mitad de lo que deberíamos estar produciendo. Ahora, antes de seguir con este tema, yo no voy a convencer a ustedes dos de la necesidad de aumentar la gasolina. Si me permiten, vamos a ver estos argumentos sólidos para que ustedes se convenzan de que hay que pagar más y más por la gasolina. Adiós. Bueno, mujeres, a sacar cuenta. Cuéntame, Carmen. Mira, sumando aquí, cada empanadita nos sale en 8 bolívares sin contar la ganancia. Ajá, ¿y en cuánto vamos a vender las empanadas? Yo propongo venderlas en 2 bolívares. ¡No, Carmen! En Venezuela pasa algo similar con los precios de la gasolina. Vale 35 veces menos de lo que cuesta producirla. Al ver la propaganda me llama la atención, si vale 35 veces menos de lo que cuesta producirla, ¿será que ellos están anunciando un aumento de 35 veces en el precio de la gasolina? Es lo que uno se pregunta y además que si lo hacen por menos uno dirá, bueno, seguimos perdiendo entonces, pero un poco claro. menos. Ahora la otra pregunta que hacer es, ¿por cuánto están obligando a vender a las empresas privadas sus productos? Porque por alguna razón están teniendo pérdidas y muchas de ellas han tenido que cerrar sus puertas. Se cayó la producción privada en Venezuela. Claro. Es por eso. Claro, fíjate, es por eso, pero también es porque a lo largo de los últimos 15, 16 años, ellos han expropiado 4 millones de hectáreas en el agro venezolano que antes eran productivas y ahora en su mayor parte no lo son. De manera de que tenemos
la producción de alimentos se está viniendo abajo, igual que se está viniendo abajo la producción de petróleo. Pero adicionalmente pasa otro problema. La producción de alimentos necesita de más inversiones para poder atender una demanda que ha crecido. ¿Por qué ha crecido la demanda? Porque el gobierno imprime bolívares todos los días y esos bolívares tratan de comprar productos, pero como lo que hay es cada vez menos productos porque se está viniendo abajo la producción, bueno, inevitablemente el precio de los productos se produce una escasez tremenda. Eso termina en desastre. Eso termina termina en precios altísimos y falta de productos. Inevitablemente. Sí. Llega un momento en que colapsa la economía y al colapsar la economía, entonces hay que volver a repensar al país. Esta economía está en proceso de colapso. Ahora, hay un tema que creo que deberíamos abordar, que es que el nombre de PDVSA en los últimos tiempos se ha visto asociado a una cantidad de escándalos de corrupción, de cuentas aquí, cuentas allá, blanqueo de capitales. Siempre está el nombre de PDVSA allí, además de lo que representa el contrabando, que hay gerentes de PDVSA y del Ministerio del Petróleo detenidos, vinculados en su momento a la gestión de Rafael Ramírez. Entonces el tema de la corrupción en PDVSA, ¿hasta qué punto también ha ido dominando a la principal industria del país? Claro, claro que la ha ido dominando, pero fíjate, como hay muy poca transparencia con respecto a lo que pasa en PDVSA, en términos generales la opinión pública no lo entiende, no lo sabe, no tiene por qué saberlo. Pero alguien agarró el pelo de un lobo y empezaron a jalar el pelo de ese lobo. Y resulta que va a haber un momento en que se van a encontrar con el lobo mismo. Y es probable que el lobo mismo sea PDVSA. Porque a través de PDVSA o a través de funcionarios de PDVSA o a través es donde están saliendo a relucir cantidades de temas vinculados con esto de la corrupción. En el Banco de Andorra, están ahora buscando en otras partes, en el Banco Suizo, en el HSBC. Por todas partes va surgiendo el nombre o de PDVSA o de gente de PDVSA. Eso es terrible, porque esa empresa es fundamental para que la economía venezolana siga manteniéndose. Básicamente esa empresa produce el 96% de todos los dólares que ingresan a Venezuela. Y algo que es llamativo es que en su momento, gente que viene del gobierno, Giordani, Héctor Navarro, entre otros, han cuestionado el desempeño de Rafael Ramírez. Y de alguna manera, pues bueno, lo comenzó a desplazar poco a poco. Maduro lo saca de PDVSA y jefe de la economía, canciller, ahora embajador ante Naciones Unidas, pero está claro que incluso dentro del chavismo hay un cuestionamiento al desempeño de Ramírez y también al desempeño de PDVSA en estos años. Ciertamente, pero yo me pregunto si dentro del chavismo a ellos les importa el desempeño de PDVSA. A ellos les importa que cuando la crisis se volvió muy seria, fue el propio Ramírez quien, a pesar de todas estas acusaciones, empezó a plantear que había que adoptar medidas, pero esas medidas no iban acorde con el dogmatismo de la gente, mucha gente dentro del partido. Entonces se formó una división tremenda dentro del partido y aparentemente quienes logran imponer su voluntad son los que estaban en el bando de enfrente, que ahora quieren destruir a Ramírez. Yo no lo voy a defender, sería el último en defenderlo, pero quiero decirles que en torno a ese tema surge buena parte de la división que hay en PDVSA, bueno, y de la división que hay en el partido, y por eso están jalando muchos pelos de lobo, e inevitablemente van a encontrarse con el lobo en algún momento. ¿Quién es ese lobo? No lo sé, o a lo mejor es una manada de lobos, pero van a aparecer. Ya esto es indetenible. Ya están apareciendo nombres internacionalmente, están apareciendo nombres de viceministros, de jefes de la policía. Absolutamente. Con enormes depósitos. Y Yaramendi, que fue detenido. Y Yaramendi, hay presos. Yaramendi es muy doloroso el caso, porque se trataba de las pensiones, de las jubilaciones de los empleados de PDVSA que estaban en un fondo de pensiones, y él empezó a manejarlo y ahí hubo una pérdida gigantesca que afecta al personal jubilado de PDVSA, al personal retirado de PDVSA. Bueno, van apareciendo cosas, fíjate, durante muchísimo tiempo se decía el contrabando de gasolina a Colombia, y entonces le empezaron a poner chips a los consumidores de gasolina en los estados... Como si se llamaran en Filipinas.
Bueno, Se llevaban como si llevara, cada uno se llevaba 10 litros. No, eso tenía que salir de alguien, de la propia PDVSA. Si le hubieran puesto chips a los camiones de gasolina de PDVSA, hubieran sabido a dónde iban esos camiones, dónde estaban descargando. No, pero prefirieron ponerle los chips a los consumidores. ¿Por qué no se lo pueden poner a los militares? Claro, ese es al final, el chip de los militares no hay quien se lo ponga. Pero fíjate que ahora, como se trata ahora de atacar a Ramírez, dictaron autodetención a algunos de los que manejaban precisamente el envío. Y curiosamente se ha callado lo del contrabando de petróleo hacia Colombia. Yo creo que ya hoy en día sabemos cómo se originaba. Hay un tema que usted plantea que es el colapso, y que ese colapso obliga a repensar. Ahí se abre un debate sobre qué hacer con PDVSA. Desde el gobierno se cuestiona la oposición diciendo la oposición quiere llegar al poder para privatizar PDVSA. De hecho dicen que es parte de la transición que está planteando la oposición. ¿Usted qué cree en ese debate que está allí? Porque evidentemente la crisis económica obliga también a repensar PDVSA. Bueno, inversión privada en petróleo le hay en muchos países petroleros y ha dado grandes resultados. Bueno, en PDVSA mismo, sí, cuando estaba haciendo la apertura petrolera, que se hizo siguiendo todos los extremos legales, se estaba incorporando capital privado. Fíjate lo que se hizo. Con gran resultado. Con grandes resultados. Fíjate lo que se hizo en aquel momento. Después de la nacionalización llegó un momento en que PDVSA ya no podía más, porque había que hacer grandes inversiones. Pero entonces uno se preguntaba, ¿qué es la prioridad? ¿Invertir en educación, invertir en salud, invertir en seguridad, invertir en justicia, o invertir más en petróleo y concentrar todo el petróleo aunque el resto del país no funcione? Bueno, como necesitábamos inversiones que no tenía el Estado, lo que hicimos fue, primero nos dirigimos a la Corte Suprema de Justicia y le dijimos, miren señores, aquí hay una nacionalización y no podemos invertir. Díganos ustedes cómo se puede hacer para invertir. Entonces una ponencia de Román Duque Corredor, muy completa por cierto, él dice, lo que importa es el control. Puede haber inversión privada siempre y cuando todas las decisiones lo tomen el Estado, PDVSA. Y así se hizo, todas las decisiones las tomaba PDVSA. Pero no contentos con eso, porque el problema político era muy delicado, nos dirigimos al Congreso y les dijimos al Congreso, fijen ustedes mismos las bases de negociación. Y si tenemos una autorización de la Corte Suprema de Justicia y negociamos con bases aprobadas por el Congreso, bueno, entonces podremos hacerlo. El Congreso aprobó las bases de negociación y se llamaron a licitaciones, siempre muy transparentes. Se firmaron los contratos, pero no contentos con haber cumplido ya con todos esos pasos legales, decidimos vamos a enviarle estos contratos firmados al propio Congreso Nacional para que el Congreso diga si se ajustan a las bases que ellos aprobaron, si son válidos o no. Y el Congreso lo hizo. Y entonces se cumplieron todos los extremos legales y empezó a entrar grandes cantidades de inversión en Venezuela. Pero ¿qué pasó? Un grupo de venezolanos formó una institución que se llamaba Fundapatria, encabezada por Luis Vallenilla y por Alí Rodríguez Araque, que decidió demandar la nulidad ante la Corte Suprema de Justicia de todos los convenios, a pesar de que se han cumplido todos los extremos legales. Bueno, la Corte Suprema demoró 2 años en decidir y cuando decide ya era el presidente Chávez, estaba en el poder. Entonces la Corte Suprema dice, esto es perfectamente legal. Y el presidente Chávez dice, pero a mí no me gusta aunque sea legal. Modifica la ley de hidrocarburos y decide imponerle cambiarle los contratos a la gente. Y eso ha generado una inmensa cantidad de demandas en tribunales de arbitraje internacional que todos los ha venido perdiendo PDVSA. Y la producción petrolera empezó a estancarse. Y a caerse. Está cayendo la producción petrolera. Chávez acabó en parte con la producción. No, en parte no, de frente acabó. De frente acabó con PDVSA. Fue un autosuicidio, como decía Eso fue un autosuicidio, como decía Carlos Andrés Pérez. Pero fíjate lo que pasa, el 96% de los dólares vienen de esa actividad. Pero eso es, el ingreso petrolero está compuesto de 2 partes. ¿Cuánto petróleo produces y a qué precio lo vendes? ¿Qué está pasando ahora? Que está cayendo el volumen de petróleo que producimos, pero a la vez también está cayendo fuertemente el precio al cual lo vendemos. Eso explica la profunda crisis por la cual está atravesando Venezuela. Para Venezuela, el presidente se va de gira, habla con países miembros de la OPEP, dice que trae un mensaje de ellos, pero cuando viene aquí, lo que dice, señores, olvídense del barril a $100, son otros tiempos, vamos a ver cómo hacemos. Es decir, ese impacto no se tuvo en esa gira ni lo que se buscaba.
Para nada, porque los países de la OPEP, particularmente Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, etcétera, llegaron a la conclusión de que si ellos seguían recurriendo a la táctica de recortar producción para que subiesen los precios, inevitablemente iba a aumentar la inversión en producción de petróleo de lutitas, de fracking, que no solo iba a quedarse en los Estados Unidos, sino que ya iba a empezar también en Europa, iba a empezar en Polonia, está empezando en España, iba a empezar en Alemania. Ellos tienen muchas reservas de petróleo de lutitas. ¿Qué es lo que iba a terminar aquello? Los países de la OPEP decían, una vez que eso se extienda por todo el mundo, bueno, el petróleo de la OPEP quedará fuera. Por lo tanto, ¿qué decidieron ellos? Decidieron, ya nosotros hemos establecido fondos para prever esta situación, vamos a permitir que baje el precio para desestimular a las inversiones en fracking, en petróleo de lutitas, y bueno, embrómense los que no hayan tomado previsiones. Y a la cabeza de los que no habían tomado previsiones estaba Venezuela. Suena la campana, hemos quedado colgados de la brocha. Quedamos en Señor la lona, Mazón. Quedamos en la lona. Después de knockout. Así se llama lo que viene ahora, knockout. Así, señor, aquí estamos. Agradecemos a José Toro Hardy su presencia acá en esta esquina. Hacemos una breve pausa y continuamos con más. Pues llegamos ya al último round en esta esquina y es el momento de dar el golpe fulminante que acaba con esta pelea, el knockout internacional. Knockout internacional. Y la primera noticia que vamos a revisar es la siguiente. Sale aquí publicada, vamos a mostrarla en pantalla. Los dos principales partidos de España, el Partido Popular en el gobierno y el Partido Socialista Obrero Español, piden acciones en Venezuela y votaron una propuesta que aboga por la liberación de presos políticos en el país. Todo esto además viene a cuento ahora que Felipe González Ahí PSOE y PP, ¿qué es lo que quieren? Poner en 3 y 2 a Podemos. Podemos se va a parar en la Asamblea, en el Congreso y decir, no, yo no quiero que liberen a los presos. O va a decir apoyo a Ledesma y a Leopoldo López. Podemos estar en 3 y 2 y Ciudadanos en mejor grado. Exactamente, porque al final lo que decíamos ya es un tema local y evidentemente es una manera de golpear a Podemos, todo el escándalo de Venezuela. De ponerlo en una encrucijada y que Podemos diga, no, nosotros somos chavistas, pero no tanto, o nosotros no somos chavistas, o estamos en contra de Chávez, estamos en contra de Maduro. Se mete en un Somos enredo. chavistas, pero no somos maduristas. Pueden decir. No, hay gente que hace eso. Sí, pero es complejo. Ahí conozco más de uno que consigue allá no entienden eso. Esa separación, ¿no? Entre el padre y el hijo, no, chicos, yo estoy más bien con el Espíritu Santo. No les conviene. Ellos tienen sencillamente o apoyar o quedar en ridículo. No les queda más. Otra noticia que, por cierto, estas relaciones entre Estados Unidos y Cuba van viento en popa. Esto es una maravilla. Es un concubinato. Esto es una maravilla. Es un concubinato. Estados Unidos elimina sanciones a decenas de empresas vinculadas a Cuba. El Departamento estadounidense del Tesoro retiró a numerosas personas y empresas vinculadas a Cuba de su lista de sanciones. Esto es, suenan los violines. Lo mismo que pasa con Venezuela. Suenan los violines entre Cuba y Estados Unidos. Esto es una maravilla. Y en cambio con Venezuela no, al contrario. Con Venezuela es tensión, es no tener embajadas, relaciones diplomáticas. A Maduro le conviene eso, a Maduro le conviene la pelea. Maduro ha decidido lo siguiente, hay cola, no hay comida, pasan miles de cosas, pero estamos en guerra con el imperialismo. Maduro tiene una línea política. Ahora en Cuba es al revés. En Cuba lo que quieren decir es, nos estamos acercando a los Estados Unidos y esto cada vez va a estar mejor. Eso es lo que están diciendo. Pero decía Raúl Castro en estos días que no se confunda a Estados Unidos, que no es que por un lado nos van a seducir
y por otro lado, claro, una puñalada te la pega nuestro hermano Venezuela. No, ya los sedujeron, ya están seducidos, ya están seducidos. En Cuba, en la conversación diaria, la gente dice, ¿cuándo llegan los americanos? Eso es porque ha aumentado el turismo fondo, además. En el fondo, el drama, chequera mata galán, señor Mazón. No, el drama chequera es muy mata sencillo, galán, el drama es sencillo. se fue la chequera Cuba, venezolana. El mercado cubano son los Estados Unidos. Artificialmente esta revolución aisló a Cuba de los Estados Unidos, pero por inercia, por ley de gravedad, Cuba y Estados Unidos están relacionados. Claro, si además tú tuvieras un socio sólido en Venezuela, puedes inventar alguna cosa como hasta hace muy poco. Pero ya con Venezuela en declive, que aquí no se consigue una cantidad de cosas, por supuesto ya tú dices, bueno, tengo que buscarme a alguien que me ponga el hombro. Y en ese sentido, creo que el gobierno cubano tiene ese olfato de decir, mira, tengo que correr primero antes que esto me atropelle. El bolsillo manda. Con el petróleo a 40 o 50 dólares no pueden revender el petróleo siquiera como hacían antes. Y el tercer tema le encanta a usted, que es un hombre comprometido eso es muy importante. con la defensa del Esequibo. Venezolanos en defensa del Esequibo protestan ante la embajada de Guyana y piden que le borren todas las rayitas que están en el mapa. Usted ha visto el mapa, ¿no? Que tiene sus rayitas, pero que vayan una a una borrando las rayitas de la zona en reclamación. En la asamblea, la palabra Esequibo no se oye, el gobierno no habla del Esequibo. ¿Por qué? ¿Por qué no habla del Esequibo? Porque desde Chávez ha habido una actitud sobre el Esequibo distinta y el gobierno venezolano ya esa reclamación no lo hace con la energía que la hacía en la Cuarta República. Porque ese es un tema, y eso por eso que no prende, que entretiene a un pequeño grupito, sobre todo la derecha más rancia, que dice, vamos a sacudir este tema para que la Fuerza Armada indignada se levante. Por favor, eso no vende. Eso sí vende, si el país se da cuenta que nos están robando el petróleo en el mar territorial, se da cuenta que nos están violando la soberanía, el país responde. Eso es un tema explosivo. ¿Y por qué no prende candela entonces? Porque el gobierno... La Fuerza Armada es la primera, no es problema mío. La Fuerza Armada está pendiente de recoger firmas contra Obama. El gobierno, Guyana, lo sofoca, el gobierno quiere que de eso no se hable. Y el gobierno la Fuerza controla Armada, los medios, controla la televisión, controla todo. El gobierno dice, del Esequibo nada. Aquí la Fuerza Armada lo que dice es prepararnos para Obama, vamos a usar los túneles como refugio si nos bombardean, y los huecos de la calle como trincheras, pero nadie se para con Guyana. Nadie se para con Guyana porque quien tiene que hacer eso es el gobierno nacional. El gobierno nacional lo que le interesa es ese tema que pase por debajo de la mesa. Y la alianza regional, Petrocaribe, sus aliados. Le ha servido. Hace otra cosa, eso es otra cosa. Suena la campana y marca ya la despedida de En Esta Esquina por el día de hoy. Agradecemos a todos ustedes por habernos seguido a través de Doral News TV, canal 84 de Comcast, también en Twitter, @Doral News Piso TV, Instagram, @Doral News TV y a través de www.doralnewstelevisión.com. Muchas gracias por estar allí. Nos vemos luego en Esta Esquina. En Esta Esquina.